Mi nombre es Ciela Redondo y hoy les hablo a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Un gusto saludarles. En esta ocasión quiero compartir la palabra de Dios, ¿verdad? En este canal hablamos de la palabra de Dios, hablamos, amén, lo que, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de ese fuego, manteniendo el fuego en tu vida. Gloria al Señor, ¿verdad? Hay que mantener ese fuego del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Una vez que ya fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad mantener ese fuego en nuestras vidas, así como lo hicieron los discípulos, ¿verdad? Del Señor. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Cuando ellos fueron investidos de ese poder del Espíritu Santo, ellos mantuvieron ese juego en su vida, ¿verdad? Y miramos a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Que ellos comenzaron a hacer también sanidades, milagros y prodigios, tal y como Jesús, ¿verdad? Lo hacía. Eso, lo que produjo esto fue que ellos mantuvieron ese fuego en su vida, ¿verdad? Y es algo que tenemos que también nosotros, ¿verdad? Mantener ese fuego, ¿verdad? A través de leyendo las escrituras, a través de la palabra de Dios se mantiene ese fuego, ¿verdad? Y quiero hablarles acerca de este tema, manteniendo el fuego en tu vida. ¿Cómo puedes mantener ese fuego en tu vida? Bueno, los discípulos del Señor lo mantuvieron, ¿verdad? Eh, 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 Leyendo las escrituras, predicando, evangelizando, llevando esta obra de Jesucristo hasta lo máximo. Y es la forma que podemos nosotros también en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Mantenernos llenos del Espíritu Santo y llevar esas buenas nuevas de salvación hasta los confines de la tierra, como dice la palabra del Señor. Amén. Debemos mantenernos en ese fuego constante. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 3 versos 11, dice la palabra: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas palabras son palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, el que prepara el camino al Señor, el que prepara el corazón de los judíos. Amén. Y Cristo, ¿verdad? Aparece en esos momentos, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? Mantener ese fuego en nuestra vida, como lo hicieron. Un gran ejemplo, ¿verdad? De los discípulos del Señor que se mantuvieron firmes, se mantuvieron encendidos, ¿verdad? Y quiero hablarles acerca de uno de los discípulos, ¿verdad? Que mantuvieron este fuego, ¿verdad? Y miramos allí ¿verdad? Que el apóstol Pedro, ¿verdad? Él se mantuvo firme, él no fue la misma persona una vez que recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Él cambió totalmente, ¿verdad? Esa palabra nos da poder, ¿verdad? Y nos da autoridad por parte de Dios, ¿verdad? Entonces miramos que el apóstol Pedro se mantuvo firme, ¿verdad? Y miramos ahí en el capítulo 2 en adelante, miramos cómo el apóstol Pedro se levanta con los 11, y los 11 estaban llenos del Espíritu Santo, amén, y comenzó, ¿verdad? El apóstol a predicar, comenzó a hablarle a los judíos, ¿verdad? Que estaban presentes ahí, cómo habían crucificado al Señor, lo que habían hecho con el Señor, amén, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que cuando dio este sermón, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo con los 11, muchos se convirtieron, ¿verdad? En esa ocasión, en ese sermón, primer sermón que dio el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que 3,000 personas se bautizaron, ¿verdad? Muchísimos creyeron, amén, pero ellos se mantuvieron
llenos del Espíritu Santo de Dios. También miramos a un apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 9, donde habla de la conversión del apóstol Pablo, miramos cómo el Señor usa al apóstol Pablo. Y miramos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, antes de llegar a ser el apóstol, este hombre era terrible, ¿verdad? Perseguía a los cristianos, ¿verdad? Los encarcelaba. Pero dice la escritura que yendo a Damasco, ahí tuvo un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, lo tumba del caballo, él cae del caballo, una luz resplandeciente, el Dios mismo todopoderoso, ¿verdad? Y esa luz lo ciega al apóstol Pablo, y ahí los que iban con él rumbo a Damasco lo llevaron a Damasco, ¿verdad? Y allí estuvo el apóstol Pablo por 3 días y 3 noches sin comer. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, ¿verdad? El Señor nos transforma totalmente, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo nos transforma el Señor, no somos las mismas personas, ¿verdad? Y este encuentro, ¿verdad?, llevó al apóstol Pablo a cambiarlo totalmente, ¿verdad? Dice la escritura que un discípulo del Señor llamado Ananías fue a Damasco, ¿verdad?, y oró por él, impuso las manos sobre él, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que él al instante, ¿verdad?, se le cayeron las escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Y desde ese momento, ¿verdad?, el apóstol fue transformado, fue diferente, ¿verdad? Comenzó a predicar, dice la palabra del Señor, y predicaba a Cristo. Amén. Miramos, ¿verdad?, al apóstol también, alguien que se mantuvo en ese fuego, ¿verdad? Y el Señor lo usó grandemente en el ministerio, ¿verdad?, del apóstol Pablo, y conocemos el ministerio del apóstol Pablo, conocemos las cartas, conocemos, ¿verdad?, los viajes misioneros que él hizo, ¿verdad? Y fue algo grande. El apóstol Pablo siempre se mantuvo encendido. Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, ¿verdad?, nuestras vidas cambian totalmente, ¿verdad? No importa la persona que tú hayas sido, no importa cómo te hayas conducido en esta vida, cuando tienes el encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, te aseguro que tu vida va a dar un giro de 180 grados. ¿Verdad? Y estamos mirando que debemos mantener el fuego en nuestra vida. Amén. Y miramos también miramos también a los diáconos, a Felipe, ¿verdad?, que también ellos hicieron grandes cosas. Felipe en Samaria, predicó en Samaria, ¿verdad? Muchos se convirtieron también. Y lo que miramos que ellos se mantuvieron ese fuego, le dieron continuidad a ese fuego del Espíritu Santo, y el Señor los usó en los dones, talentos y ministerios, todos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como te va a usar a ti. Amén. Si te mantienes en esa llenura, si le das continuidad a esa llenura, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Te va a usar a ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay que darle continuidad, ¿verdad?, a ese fuego, que no se apague el fuego en tu vida. Si estás un poquito apagado, en el nombre de Jesús hoy te enciendes. Amén. Y comienza el Señor a usarte, ¿verdad?, en esos dones, talentos y ministerios que el Señor ya te ha dado, ¿verdad? Solo hay que avivar ese fuego en tu vida. Qué hermosa enseñanza. Amén. Te invito a que compartas este video, que muchas personas miren este video, como, ¿verdad?, la forma que debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo para que el Señor nos use, ¿verdad?, en su ministerio. Gloria al Señor. Que el Señor nos va a usar, ¿verdad?, en sus dones, talentos y ministerios que Él tiene para la iglesia.
Amén. Dios te bendiga. Comparte el video, ¿verdad? Compárteselo a más hermanos, amigos, familiares, familia. Amén. Y que todos sean bendecidos. Este es el propósito de este canal, de Jesús, el camino, la verdad y la vida, de llegar a ti y de ser de gran bendición en tu vida. Dios les bendiga.